Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Y quiero hoy compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Una de esas palabras que quizás para algunos no serían fáciles de predicar. Pero yo no estoy aquí parado para hablar de lo que yo quiero. Yo estoy aquí parado para decir lo que Dios me mandó a decir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy quiero hablarte del rey que pudo ser profeta. Quiero hablarte del rey que pudo ser profeta. Y quiero que vayas conmigo a la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Dice la escritura: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Sabe? Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nuestras vidas. Dios tiene cosas hermosas para nuestras vidas. Dios tiene grandes planes para nosotros. ¿Alguien dice amén? Y también tenía grandes planes con este joven, que luego vendría a ser conocido y vendría a ser reconocido por otras características. ¿Sabe? En la Biblia hay modelos. ¿Aló? En la Biblia hay ejemplos. Si usted lee 1 Corintios 10, te dice que hay cosas que sucedieron como ejemplo para nosotros. Pero en la Biblia también hay antimodelos y hay antiejemplos. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que la palabra me muestra la vida de hombres que me enseñan lo que debo hacer, pero también lo que no debo hacer o como no debo ser. Saúl sería conocido en los anales de la historia bíblica como el primer monarca o el primer rey de Israel. Sería conocido a lo largo de la historia bíblica, ¿cuántos aquí leen la palabra de Dios?, como el hombre que fue rechazado, que fue desechado, que le pesó a Dios ponerlo por rey. Porque ¿sabe algo? Samuel ungió a Saúl por rey por mandato de Dios. ¿Cuántos lo saben? ¿Fue Dios quien mandó a Samuel a ungir a Saúl? Sí, pero el Espíritu Santo lo había activado como profeta. Pastor, ¿dónde dice eso? Vaya conmigo, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6 al 7. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6 al 7. Mira lo que le voy a mostrar, por favor. No se pierda esto, porque esto lo va a bendecir de una manera poderosa. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6 dice: Samuel le dice a Saúl, entonces, diga conmigo, entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Diga conmigo, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Escuche, aunque lo habían ungido como rey, diga conmigo, eso es un cargo, un oficio. El Espíritu Santo había activado en Saúl una palabra profética. El Espíritu Santo había activado en Saúl un don de profecía. ¿Cuántos me están entendiendo? Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, este joven empezó a profetizar. Este joven empezó a lanzar palabra profética de parte de Dios. Ahora,
Usted nunca ha escuchado a ningún predicador ni ningún maestro de la escritura referirse a Saúl como profeta, ¿cierto que no? Usted nunca ha escuchado que se cita diciendo el profeta Saúl. ¿Por qué? Porque aunque pudo ser profeta, algo pasó. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque aunque el Espíritu Santo, cuando vino sobre él, lo activó en lo profético, algo pasó. ¿Y cómo se activaba Saúl? Siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe? Saúl era un hombre muy particular, porque cada vez que el Espíritu Santo lo tomaba, el hombre empezaba a fluir de una manera diferente. Si usted lee conmigo el versículo 9 de ese mismo capítulo, se va a encontrar lo siguiente. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué pasó? Profetizó entre ellos. Es decir, el joven Saúl, siguiendo instrucciones proféticas, se cruza con una compañía de profetas. El hombre no sabe de profetas, el hombre no tiene idea de eso, pero algo pasó. El Espíritu Santo vino sobre él, y el que no profetizaba empezó a profetizar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El que no profetizaba empezó a profetizar. Ahora, mucho después, si usted va, por ejemplo, a 1 Samuel capítulo 19, por favor, versículo 23. Ya siendo él rey, él persigue a David. 1 Samuel capítulo 19, por favor, vaya conmigo. 1 Samuel 19, pasó algo muy particular aquí. Versículo 23, ya lo tenemos ahí en pantalla, por favor. Dice la escritura de la siguiente manera. Entonces Saúl, versículo 20, leamos desde el versículo 20. Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. ¿Y qué pasó? Ellos también profetizaron. Versículo 21, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también ¿qué? Dile al que está a tu lado, no importa quién seas, si el Espíritu de Dios te toma, Dios pone una palabra en tu boca. No, dígale al que está a su lado, no importa quién seas, si el Espíritu de Dios te toma, pone una palabra en su boca. Pero escuche, versículo 21, cuando lo supo Saúl, versículo 22, entonces él dijo, él mismo fue a Ramá. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí que están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? También vino sobre él el Espíritu Santo, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Versículo 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Escuche. Para este punto de la historia, ya David había sido ungido como rey. ¿Cuántos me están siguiendo? Para el capítulo 19, ya Dios le había dicho a Saúl que iba a buscarse otro rey. Diga conmigo, Saúl ya no estaba aprobado para el oficio. Pero aunque ya no estaba aprobado por Dios para el oficio, cuando él llega a este lugar y lo toma el Espíritu Santo, el don seguía vigente. Porque la Escritura dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Aunque él ya no era el rey ungido, aunque él ya no era el rey vigente, escuche esto, aun cuando el Espíritu Santo lo llenaba, Saúl profetizaba. Aun cuando el Espíritu Santo lo llenaba, Saúl profetizaba. Levante su mano. Yo quiero decirle algo, y a cada persona que nos está viendo: lo que Dios te ha dado, lo que el Espíritu Santo ha puesto sobre ti, no te lo quita nadie. Lo puedes apagar,
lo puedes apaciguar. Pero escúchame bien, si el Espíritu Santo viene sobre ti, lo que el Espíritu Santo puso sobre ti, dice la palabra que es irrevocable, es irrevocable, es irrevocable. Nadie puede quitarte lo que Dios te dio. Alguien dígame amén. Vamos, aplaudir al Señor. Ya no era un rey ungido. Había otro que había sido ungido. Había otro que Dios había escogido. Pero qué extraño, el Espíritu desciende y vuelve a profetizar. Vuelve a profetizar. ¿Sabe? Si él hubiera aceptado, permítame especular, si Saúl hubiera buscado la llenura del Espíritu, si Saúl se hubiera acercado a Dios, sí, quizá Dios hubiera levantado otro rey, pero él estuviera en la compañía de esos profetas. Porque Dios le dio a entender algo. Cuando él empezó a profetizar, se quitó la ropa, porque el Espíritu le estaba diciendo, ya tú no eres el rey. Aló. Dice que empezó a profetizar desnudo, porque Dios le estaba diciendo, tu identidad, tu oficio de rey, ya no lo posees tú, pero aún está el don sobre ti. Yo vengo a hablarle a gente que quizá en un tiempo fue muy usada por Dios, y quizás no tienes el cargo, pero el don está sobre ti todavía. Si tú buscas a Dios, si tú te humillas delante del Señor, y si tú buscas la llenura del Espíritu Santo, todo lo que Dios puso sobre ti se puede activar. Todo lo que Dios puso sobre ti se vuelve a activar, porque lo que Dios te dio no te lo puede quitar. Ahora escúcheme esto, porque esto es bien interesante. La pregunta, ¿por qué Saúl no pudo ser un profeta? ¿Por qué Saúl no pudo fluir en el don profético que tenía? Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 13, es un texto supremamente conocido, usted lo conoce. Dice la escritura de la siguiente manera, usted conoce el texto, y hay algo también en Primera de Samuel 15, pero quiero ir al capítulo 13 porque hay una riqueza aquí. Y quiero que vaya conmigo al versículo 8. Escuche esto, versículo 8. Dice la escritura, y él esperó 7 días. Samuel le había dicho, espérame 7 días. ¿Cuántos días? Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, escuche esto, porque vi que el pueblo se me desertaba. Diga conmigo, el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofreció holocausto. Versículo 13, Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Diga conmigo, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Saben? Una de las cosas que no le permitió a Saúl crecer en el don, en el carisma, si lo queremos llamar así, que el Espíritu Santo quería poner sobre él, es que le preocupaba más la aprobación de la gente que buscar la presencia de Dios. Le preocupaba más. Escuche lo que dijo, como el pueblo se me desertaba, la gente, como tú no venías, y como los filisteos, es que la gente se está molestando. Aló, es que la gente se me está yendo, es que la gente no está contenta con lo que hago, entonces yo desobedezco para tener contenta a la gente. ¿Y de qué te sirve tener contenta a la gente si no tienes contento a Dios? ¿Y de qué te sirve agradarle a la gente si no puedes agradarle a Dios?
¿Sabe? La Biblia dice en Juan capítulo 12, versículo 42 al 43, que muchos fariseos y muchas personas creyeron, pero no siguieron a Jesús porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Usted y yo acabamos de pedir y acabamos de clamar: Señor, quiero ver tu gloria. Pero hay gente que quiere ver la gloria de los hombres. Dime, ¿de qué te sirve que todo el mundo te crea exitoso si delante de Dios eres un fracaso? Dime, ¿de qué sirve que todo el mundo crea que eres bueno y te apruebe si delante de Dios estás desaprobado? Dime, ¿de qué te sirve que todos quieran estar contigo pero que el Espíritu de Dios no esté allí? ¿De qué te sirve? ¿Sabe lo segundo? Por lo cual, si tú quieres ser un profeta de Dios, tú no puedes pretender agradarle a la gente. Porque el mensaje a veces va a gustar, pero otras veces va a incomodar. Atentamente, Jeremías. Porque el mensaje va a hacer que te quieran matar. Atentamente, Elías. Porque el mensaje va a generar que te quieran cortar la cabeza. Atentamente, Juan el Bautista. No se puede ser profeta queriendo caerle bien a todo el mundo. En segundo lugar, ¿por qué no pudo ser profeta? Porque a Saúl le gustaba hacer las cosas a su manera. Él dijo: no llega, yo soluciono. Y no está mal ser recursivo. No está mal que te guste solucionar. No está mal que seas capaz. Pero ante una orden de Dios las iniciativas no son buenas. Usted no tiene por qué añadirle ni quitarle a lo que Dios ya dijo. La orden era espera. ¿Aló? La orden era espera. Y un profeta que quiera hacer orden, que quiera fluir o profetizar a su manera, va a profetizarle al que se va a morir que se va a sanar. Puede profetizarle al que mejor le pague. Puede profetizarle bien al que le caiga bien y mal al que le caiga mal. Y Saúl hizo la cosa ¿cómo? A su manera. Tú no venías, yo esperé, yo soluciono. Pero ¿sabe qué? Cuando yo hago las cosas a mi manera y no me muevo a la manera de Dios, la Biblia me llama un loco. ¿Aló? Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera y no obedezco a Dios, perdóneme, la Biblia me llama un adivino y un brujo. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, le dijo Samuel a Saúl. No puedes ser profeta a tu manera. No, nadie dice amén. No puedes ser profeta a tu manera. ¿Por qué Saúl no pudo ser profeta? Porque le preocupó más el estatus, el cargo, que la unción que Dios estaba poniendo sobre él. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 30, la segunda oportunidad en la cual Dios le permite para probarle, para que pueda obedecer. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Versículo 30, vuelve y Dios le dice: mata todo. Y no mató todo. Usted conoce la historia. Destruye a Amalek y dejó vivo lo mejor del ganado, dejó vivo al rey. Porque eso, permítame decirle, es una decisión políticamente correcta, diplomáticamente correcta. Porque eso era lo que hacían los políticos y diplomáticos de la época. ¿Aló? Pero eso no fue lo que Dios le mandó a hacer. Entonces cuando Saúl le dice: ¿sabes qué? Dios ya buscó otro para que ejerza el cargo. Versículo 30, mire lo que dice, Primera de Samuel 15:30. Y él dijo: yo he pecado. Wow, día conmigo, reconoció. Aló. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Escúcheme, ¿qué le importaba a Saúl? ¿La presencia o el cargo? El profeta le está diciendo: ya Dios no está contigo. Y él dice: sí, bueno, ya me desecharon, pero no me hagas pasar pena, no me dañes la imagen. Acompáñame a la ceremonia porque yo soy el rey.
No puede ser profeta peleando cargos. No puede ser profeta peleando estatus. No puede ser profeta queriendo manejar imagen. ¿Sabe? Cuando David pecó, él dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando David pecó, él dijo: tú no quieres holocausto, sacrificio, yo no te puedo comprar. Yo lo que quiero es que no me quites tu presencia. Devuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente. Porque no quieres holocausto que yo daría, ni ofrenda. Los sacrificios al Señor son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, Señor. En otras palabras, a mí no me importa mi cargo, a mí no me importa mi título, a mí me importa que Dios se quede conmigo, que Dios no se vaya de mi lado. A mí me importa que cuando yo ore, ahí esté la presencia de mi Padre. Y quizás David se cubrió de cilicio y empezó a llorar y decían: ay, pero eso no es elegante. Y él decía: no me importa, pero yo no voy a dejar ir al Espíritu. Dice la Escritura, wow, dice la Biblia que durante todo el reinado de Saúl jamás se preocupó por el arca del Señor. Nunca se preocupó por traer el arca. Y el arca representaba la presencia de Dios. Pero dice la Escritura que cuando David era rey, él llevaba el arca y empezó a danzar y empezó a saltar y se quitó la corona y se quitó el vestido y se quedó en un efod y empezó a saltar como loco, porque la presencia de Dios estaba llegando al reino, porque la presencia de Dios estaba volviendo a Jerusalén. Y la esposa le dijo: mira, qué bochorno el rey en eso. Y él dijo: lo hago para el Señor, y si tengo que ser más ridículo lo soy, pero yo lo hago para Dios. Danzo para Dios, canto para Dios, alabo para Dios. A mí lo que me importa es que Dios esté contento. Vamos, apláudale si le va a aplaudir. David dijo: me haré más vil si es necesario, porque lo hice para Dios. Hermano, no me gusta cómo cantas, no te estoy cantando a ti. No me gusta cómo oras, no estoy orando para ti. Estoy haciéndolo para mi Padre. Y lo seguiré haciendo porque Cristo es mi pasión. Y lo seguiré haciendo porque estoy apasionado por Dios. Jamás buscó el arca. Jamás le preocupó. No puede haber profeta si no hay búsqueda de Dios. ¿Usted se imagina un profeta que no ore? ¿Usted se imagina un profeta que no ore? Perdóneme la expresión, qué burrada irá a profetizar. ¿Qué carne irá a profetizar? ¿Aló? ¿Usted se imagina un profeta que no ayune y que no conozca la palabra? Eso lo dice en alguna parte del qué. Deje de estar creyendo en un profeta barato. ¿Aló? Deje de estar creyendo en todo el que dice así dice el Señor. Mire la vida, mire el testimonio, mire la sujeción, mire la cobertura, mire si es de oración, mire si es de palabra, mire el fruto, mire cómo ha crecido. Por sus frutos los conoceréis. Y aún más se le digo, lea la palabra, porque esa es la palabra profética más segura. Deje de estar buscando de un lado al otro quien le profetice y métase con la palabra de Dios. Aleluya. Porque cuando queda carne, wow, cuando usted queda en la carne, termina buscando adivinos. ¿Aló? Porque Saúl fue buscando adivinos. Y perdóneme, no quiero bajar la asistencia de la iglesia, pero hay gente que no busca profetas, busca adivinos. ¿Aló? Busca motivadores. Busca gente que le diga lo que quiere decirle. Y si no le gusta lo que se dice, se busca otro.
profeta no tiene que decirme lo que yo quiero que me diga. El profeta tiene que decir lo que el Señor me quiere decir, aunque yo no lo quiera escuchar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora escuche, conéctese mucho con esto. Voy cerrando. Hay un Saúl en el Nuevo Testamento. Porque si yo lo dejo hasta aquí, usted dice, qué triste. Qué triste. Pero diga conmigo, hay un Saúl en el Nuevo Testamento. Pastor, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Vaya conmigo, Hechos capítulo 9, versículo 1, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 1. Usted conoce el texto tanto como yo. Vamos, léalo conmigo. Hechos capítulo 9, versículo 1. Búsquelo en su Biblia. Las personas que nos están viendo, búsquelo en su Biblia. ¿Cómo empieza el texto? Diga conmigo, Saulo. No, diga conmigo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte. ¿Qué era lo que sentía Saúl por David? Amenazas y muerte. Contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pastor, ¿qué me quiere decir? Escuche. Saúl y Saulo es el griego de Saúl. ¿Cuántos se están conectando? Ahora vaya conmigo, por favor, Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6. No se pierda esto. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice la Biblia, si usted puede buscarlo conmigo, dice, circuncidado. Este es Pablo hablando de su hoja de vida. ¿Cuántos están aquí? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. ¿De qué tribu? Se llamaba Saulo y era de Benjamín. ¿Aló? ¿Cómo empezamos diciendo? Un joven de Benjamín que se llamaba Saúl, que sobrepasaba a los demás. Pastor, ¿dónde dice que sobrepasaba? Vaya conmigo, Gálatas capítulo 1, versículo 14, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Ayúdeme, por favor. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? No sé si multimedia ya lo tenemos en pantalla. Gálatas 1, versículo 14. Dice la Biblia, y en el judaísmo, ¿cuántos están aquí? Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos que las tradiciones de mi padre. Entonces tenemos a alguien que se llama Saulo, como se llamaba Saúl, ¿aló? Que es de la misma tribu y que sobresale más que los otros. Y número 4, que persigue y amenaza. Aquel perseguía a David, pero este perseguía al hijo de David. ¿Cuántos están entendiendo? Hay un Saúl en el Nuevo Testamento, pero dice la Escritura que el Saúl del Nuevo Testamento, respirando amenazas y muerte, como quizás lo hizo el Saúl del Antiguo Testamento, un día camino a Damasco, lo rodeó un resplandor de luz del cielo y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El Saúl del Nuevo Testamento fue detenido por el maestro. ¿Cuántos me están entendiendo? Y por alguna razón, tendríamos que preguntarle a los teólogos, por alguna razón, este Saulo le fue cambiado el nombre, quizás por la transliteración. Pero hay un versículo particular de esas cosas que el Espíritu deja consignadas, que son bastante interesantes, a partir del cual le dejan de decir Saulo y le empiezan a decir Pablo. Vaya conmigo, Hechos capítulo 13, versículo 9. No se pierda esto, Hechos 13, 9. ¿Qué dice la Escritura? Hechos 13, 9, por favor, no se lo pierda. Vaya conmigo, Hechos capítulo 13, versículo 9. Entonces, diga conmigo, Saulo. No, diga fuerte, Saulo, que también es Pablo. Repítalo, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo,
fijando en él los ojos, y soltó la palabra sobre un hombre que quería hacer hechicería. En este versículo, en este texto, a partir de aquí, nunca más se menciona a Saulo. Nunca más la Biblia lo vuelve a llamar Pablo. Y no es casualidad que en ese mismo texto diga que desde ahí lo llamaron Pablo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Oh, yo no sé si tú me estás entendiendo, pero cuando el Espíritu Santo te llena, cuando el Espíritu Santo te transforma, cuando el Espíritu Santo te inunda, tú no vuelves a ser el mismo. El autor, a través de quien Dios dio aproximadamente, me corrigen aquí mis maestros en teología, el 80% del Nuevo Testamento, más o menos. El autor de las cartas fue ese Saulo, porque se dejó dirigir por el Espíritu Santo. Escúcheme, ¿se acuerda que le dijo Dios a Saúl a través de Samuel? Cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, tú serás otro. ¿Aló? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, tú serás otro. Una cosa es el Pedro que negó 3 veces al maestro por miedo a una mujer, y otra cosa es el Pedro que se para delante de 3,000 personas y predica la palabra, y luego lo llevan delante del Sanedrín y dicen: háganos lo que quieran, pero yo prefiero obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Una cosa es ese Pedro y otra cosa es el Pedro que lo negó 3 veces. ¿Cuál es la diferencia? Diga conmigo: la llenura del Espíritu Santo. Una cosa, oh bendito es el Señor, una cosa es los discípulos que salieron corriendo. Usted ha leído la historia, ¿verdad? Que salieron corriendo cuando fueron a arrestar a Jesús. Y otra cosa es los que dejaron o los que murieron por causa del Evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Diga conmigo: el Espíritu Santo. Una cosa es el Juan y el Jacobo que peleaban por ser los primeros, y otra es el Juan que escribe las cartas hablando de amor. Otra es el apóstol del amor. Otra es el que ve el Apocalipsis. ¿Cuál es la diferencia? Diga conmigo: el Espíritu Santo. Escúchame, quiero ir cerrando con esto. En ti batalla un Saulo y un Pablo, y en mí también. Hay una identidad que este sistema, este mundo y el enemigo te quieren vender. Y hay una identidad que el Padre quiere traer sobre ti. Perdóname que te lo diga, pero cuando el Espíritu te toma, tú eres otro. Perdóname que te lo diga, pero cuando el Espíritu te toma, hasta profetizas, hasta oras, hasta los demonios salen, hasta cosas maravillosas pasan. Perdóname que te lo diga, pero cuando no estás en el Espíritu, tú y yo somos unos monstruos. No me da temor decirlo. Harold de la Espriella, sin el Espíritu Santo, es una persona horrible. Usted no dice amén, pero yo sí me conozco. Levante su mano, diga su nombre. Diga su nombre, vamos. Fulanito de tal, sin el Espíritu Santo, es una persona horrible. Levante su mano y diga: todo lo bueno que ven en mí es por el Espíritu Santo. Si me conocieran mejor, no me quisieran tanto. Alguien que aplaude y glorifique el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Mire, yo no quisiera cruzarme a Elías en la carne, porque cuando Elías estaba en la carne se deprime y se encierra o asesina. Pero cuando Elías está en el Espíritu, fuego cae del cielo. Yo no quisiera cruzarme a Moisés en la carne, porque cuando Moisés está en la carne, mata y entierra al muerto. Pero cuando Moisés está en el Espíritu, su rostro resplandece de la gloria de Dios. Yo no quisiera cruzarme un David en la carne, porque cuando David está en la carne, se acuesta con la mujer que no es de él y manda a matar al marido. Pero cuando David está en el Espíritu, cuando toca el arpa, los demonios salen. Aleluya.
Por eso yo prefiero ser el que el Espíritu dice que yo soy. Por eso yo prefiero caminar en el Espíritu, porque el Espíritu me hace mejor. Hoy yo dije que el Espíritu te hace mejor. Colóquese de pie, colóquese de pie. Aleluya. Aleluya. Levante sus manos. Yo siento la presencia del Señor aquí. ¿Usted se imagina un rey que fuese profeta? ¿Usted se imagina un presidente que fuera un profeta de Dios? Wow. No, yo no sé si usted dimensiona eso. ¿Usted se imagina un presidente profetizando de parte del Señor? Un líder, un dirigente de un país con una autoridad profética, con un manto profético. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que tú tienes una ventaja que no tuvo Saúl. El Espíritu vino sobre ti y se quedó dentro de ti. No, yo dije que el Espíritu vino sobre ti y se quedó contigo. Y te está cambiando. Y te está transformando. Y te está haciendo crecer. Por eso dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4: por tanto, todos nosotros, mirando como en un espejo la gloria de Dios, a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, como a la misma imagen de Dios. Tú tienes al Espíritu de Dios en ti. Tú tienes al Espíritu Santo en ti. Pero es hora que dejes de tener al Espíritu en ti y que tú estés en el Espíritu. Es hora que permitas que el Espíritu te inunde completamente y que te haga una persona diferente. Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar.